El viaje del taponet. No hace mucho tiempo, en un planeta muy cercano, un muchacho en un instituto del Campillo de Alicante se dio cuenta de que el simple hecho de reciclar un tapón podía evitar una catástrofe medioambiental y evitar que envenenase a amigos y a familia, que las fuerzas acompañan. ¿Y qué tal te ha ido el examen de inglés? Muy bien, he sacado un 8. ¿No lo vas a recoger? Va, ya lo cogerá otro. ¿Pero tú sabes dónde acaba el tapón de esa botella? No, ¿a dónde? Pues acaba en el mar. ¿Pero cómo va a llegar el tapón y la botella al mar? Pues mira, todo empieza cuando el tapón se mueve a causa del viento. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. El tapón también es muy responsable y, por lo tanto, cuando llega al borde de la acera, espera que se ponga en verde para poder cruzar. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. O por el viento. ¡Guau! ¡Qué interesante! El tapón baja por la carretera hasta llegar a la playa. El tapón cruza por la parada del tram para llegar a la playa. Boing. El tapón llega a la playa, ya sea por el viento o porque está redondo. La cosa es que llega. Una semana después. ¿Sabes que hace poco encontraron una ballena muerta en la orilla? Sí, ¿de verdad? Pobrecita. Sí, pero ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Porque cuando la abrieron estaba llena de bolsas y bolsas de plástico. ¿En serio? Sí, y no solo esa ballena, un montón de animales marinos cada día mueren por contaminación, porque se tragan las bolsas y todos o se enredan con las redes de plástico que causa el ser humano. Sí, y de hecho hay una gran isla de plástico en medio del Pacífico, con un montón de basura y un montón de plástico, pero no solo botellas y trozos de plástico, sino también más bien microorganismos del tamaño de un grano de arroz, que están contaminando y destruyendo lentamente el ecosistema oceánico. La mayor parte de estas islas están formadas por fragmentos pequeños que son muy difíciles de limpiar. ¿En serio? ¡Guau! Es como el otro día. Es como el que tiraste el otro día. Una vez el tapón llega a la playa, entra dentro del mar. Todo el plástico que tiramos al mar se descompone y lo ingieren los peces. Muchos pescadores pescan peces y actualmente la mayoría de ellos están llenos de plástico. Todos esos pescados llenos de plástico los llevan a las pescaderías a los cuales lo limpian. Después se llevan a los restaurantes donde la gente se los come. ¡Anda, Tomás! Pasa. Hola. ¿Qué tienes por aquí? He pescado una dorada. ¡Guau! ¿En serio? Sí. ¡Qué buena! ¿La podemos hacer al horno? Sí, vamos. Vamos a prepararla. Vamos a abrirlo. Vamos a ver.
Una dorada, ¿verdad? Sí. A ver. ¡Wow! Machado pescado. Bueno, Era este. sí. Coge ese mismo. Voy a limpiar el pescado. ¿Qué es esto? ¿Has visto? Es un tapón de plástico. ¿Viste cómo llega hasta los peces? Sí. Al final va a llegar. ¿Has visto, Tomás, cómo cualquier plástico vuelve a nosotros? Es decir, desde cualquier plástico, cualquier basura que cae en la calle, aunque esté muy lejos del mar, siempre acaba llegando al mar. O se lo comen los animales o se convierte en microplásticos. Los microplásticos, los peces lo absorben, la piel lo absorbe y acaban sus músculos. Entonces este pez está lleno de plástico. Por aquí tiene un montón de microplásticos. Y nosotros nos acabamos comiendo este pez. Chicos y chicas, es no- importante. No tirar basura al suelo. ¡Vamos a reciclar! Vale, cruza. Vamos a ver. ¿Tú grabas cómo está? Cualquier plástico acaba volviendo a nosotros. Es decir, desde cualquier parte de calle, desde cualquier calle... Espera. Chicos y chicas, Pero, ha pasado un segundo.